que pueden llegar. Como les decía, cívica es de leer, cívica es sumamente conceptual. Entonces, yo necesito que ustedes vean los conceptos, vean las palabras que pueden venir, palabras que no entiendan y que vean, por ejemplo, zancadillas que les pone el MEP para que ustedes fallen la pregunta. Claramente no se los van a poner fácil. Yo quiero ponérselos fácil, pero el MEP les pone zancadillas, les va a poner cosas para distraerlos. ¿Qué pasa? Si ustedes no están vivos, si ya se cansaron de leer, ¿verdad? Es muy probable que fallen preguntas, ¿ok? Por eso necesito trabajar en las pruebas, que ustedes vean las pruebas, sientan las pruebas, vean qué tipo de lenguaje utilizan para que no se asusten, ¿sí? Entonces, vamos en esta, dice, lea el siguiente texto. Corresponde a la selección de diferentes problemas o temas que las autoridades del gobierno y la sociedad civil, los medios de comunicación les dan prioridad para ser resueltos en un momento determinado. El texto anterior hace referencia al concepto relacionado con régimen político costarricense, denominado A, deliberación, cultura política, gobernabilidad o agenda pública. La D. Sí, muy bien, agenda política. Habíamos hablado que la agenda política era aquella que se discutía, ¿verdad? Hay momentos en que la agenda política tiene temas. Ahora, por ejemplo, es la financiación de partidos políticos y el hospital de Cartago. De eso van a hablar todos, ustedes van a ver los diputados hablando de esto, van a ver los medios, etcétera, etcétera. Hace 4 años fue el matrimonio igualitario, hace 5 años fue la corrupción. Bueno, ahora es la cantidad de narcotráfico que hay, no sé si sabían. Bueno, tenemos una oleada de crimen, pues, complejo, ¿verdad? Así que, complejo, complejo. No, no sé si vieron a ese chico a esos chicos que balearon en Siquirres, pero bueno. Dice el siguiente texto, dice, comprende un conjunto de actividades, procesos, técnicas para los que la población interviene en asuntos públicos que los afectan. El texto anterior hace referencia al concepto relacionado con el funcionamiento del régimen político democrático costarricense, denominado procesos de disertación civil, comunicación política, cultura política o participación. La D. Muy bien, la D. Recuerden que la participación no es solo ir a votar. Chicos, ir a asuntos públicos, participar de la ADI, ¿verdad? La Asociación de Desarrollo Integral, formar parte de la SAA, ver los principales problemáticas que hay en su cantón y no solo denunciarlo a la municipalidad, sino también ir hacia donde los diputados. Ustedes pueden proponer leyes. Yo tengo varias leyes propuestas. Por ejemplo, una ley que quiero hacer es que se baje yo sé que están muy loca y por ahí me van a criticar un poco, pero que se baje la edad de votación. ¿Cómo puede ser posible que los chicos no elijan quién va a ser su ministra de educación? Eso me parece a mí lamentable, a los 15 años, ¿verdad? Ay, es que son muy niños, no saben votar. Bueno, a mí hay chicos que a veces me dejan con la boca cerrada del montón de cosas que saben, ¿verdad? Ese es uno. Por ejemplo, otro para que se prohíba a todas las personas que formen parte que sean pastores de iglesias cristianas que formen partidos políticos. Profe, pero ¿cómo se le ocurre? Bueno, tenemos prohibidos a los sacerdotes de participar en partidos políticos, ¿por qué no vamos a prohibir a ellos? ¿Qué diferencia hay entre la religión católica y las otras religiones? Pues ninguna. Si hay para unos, hay para todos, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede. Pero son proyectos de ley que yo, por ejemplo, he propuesto. Ahora se están discutiendo. Probablemente me los devuelvan. Pero ustedes pueden proponer proyectos también. Dice el siguiente texto, es un conjunto de derechos y responsabilidades de las personas pertenecientes a la sociedad, lo cual está relacionado con la capacidad de incidir en decisiones colectivas y con la posibilidad de elección en puestos públicos. El texto anterior se refiere al concepto de comunicación social, sistema político, ciudadanía o de libertad. La C. Sí, la C. Esto es ciudadanía. Ustedes son ciudadanos
en el momento en el cual nacen. Y en el momento de cual nacen, tienen una serie de derechos y una serie de responsabilidades. Profe, pero los niños menores de 12 años tienen responsabilidades. Claro que sí. Hay un código de la niñez y la adolescencia que dice qué tienen que hacer ellos y qué no tienen que hacer. Profe, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, ir a la escuela, educarse y obliga a los papás a que los eduquen. ¿Qué pasa si ustedes como papá tienen un niño menor de 12 años y no lo envían a la escuela? Pues les echan el pan y van a la cárcel. ¿Por qué es así? ¿Por qué no es comunicación social? Bueno, básicamente la comunicación social son todos aquellos mensajes que van dirigidos, ¿verdad? Ya puede ser comunicación política si quieren influir en la capacidad del voto de las personas, propaganda, por ejemplo. El sistema político, habíamos hablado que es un conjunto de instituciones, ¿verdad? Entonces estas quedan descartadas y bueno, la libertad es un derecho, ¿verdad? Pero no, aquí lo que me está hablando es de un conjunto de derechos, no solo uno, ¿verdad? Y podemos ser libres cada vez que, claro que sí, pero no me está diciendo lo que significa la libertad, que es la capacidad de ejercer nuestra voluntad sin ser perseguidos, nuestra voluntad sin recibir algún tipo de persecución, ¿verdad? Eso es libertad. Vamos a ver. De acuerdo con la constitución política vigente en Costa Rica, una de las funciones del Poder Judicial, ¿ok? Consiste en que tiene la potestad de nombrar a los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema. B, conoce todas las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contenciosas administrativas. C, sanciona y promulga leyes que ejecuta y vela por el exacto cumplimiento y ejerce el mando supremo de la seguridad nacional y la fuerza pública. La La B. C. No, la correcta es la B. ¿Por qué no es la A? Bueno, porque los magistrados, los elige el poder legislativo, es decir, nuestros diputados y diputadas eligen a los magistrados. Recuerden que para ser magistrado se necesita ser licenciado en Derecho, mínimo, ¿verdad? Es decir, hay una especificidad eh, para hacer esto. Y son los diputados que eligen a los magistrados, no los elige el Poder Judicial. La B, ¿conoce las causas civiles, penales y comerciales? Claro que sí. No sé si se acuerdan una clase que hablamos de las diferentes salas que tiene el Poder Judicial. La sala primera, causas civiles y penales y comerciales. ¿Cómo son esas? Ay, yo me peleé, don David estaba en una calle, se encontraba don Alan y de pronto se empezaron a golpear, ¿verdad? Entonces deciden demandarse entre ellos. Eso es una causa civil. Una causa penal, bueno, lo encontraron con algún tipo de droga, asesinó a otra persona, eh, secuestró, eh, andaba con algún tipo de infracción, por ejemplo, chocó estando bajo los estados de... ¿Por qué son penales? Porque llevan causas que llevan algún tipo de pena de privación de libertad. ¿Sí me entienden? Son penales porque llevan cárcel, ¿sí? Civiles, civil contra civil, penales, bueno, ya hay algo ya hay una especificación sobre algo que conlleva alguna pena de cárcel. Profe, pero ¿me pueden meter a la cárcel por algo civil? Claro que sí. Una violación, por ejemplo. Puede ser civil y penal, claro que sí. Si ustedes, por ejemplo, los violan, ustedes pueden demandar a la persona y esa persona puede ir a la cárcel. ¿Sí van entendiendo un poco? Comerciales. Ustedes van a Goyo, compran algo y no les hacen valer su garantía. Entonces, ¿ustedes dónde van? Van y lo denuncian. De trabajo, sus patrones no le pagan el aguinaldo. Eh, Trabaja 12 horas al día y no le pagan horas extra. Va a la sala tercera, por ejemplo. Tiene algún tipo de problema con su hermano, o con su hermana, o con su papá y su mamá, y es un tema de familia. Por ejemplo, las cuestiones de las pensiones y todo, la ve la sala tercera. Y, por ejemplo, ustedes iban caminando en una acera y se fueron en un hueco, no había nada señalado y se fueron, pum, demandan a la municipalidad, demandan al MOP, y bueno, la otra que es la constitucional, que es la única que falta, pero la correcta es la B. Sanciona y promulga leyes, eso es de
el poder legislativo, ¿verdad? Y ejerce el mando de la Fuerza Suprema y de la Seguridad Ciudadana, perdón, ejerce el mando supremo de la Seguridad Nacional y la Fuerza Pública. Recuerden que la Fuerza Pública no es parte del Poder Judicial. La única policía que tiene el Poder Judicial es el OIJ, ¿ok? La Fuerza Pública, la GAO, la Unidad de Intervención Policial, los linces, todo eso es de la Fuerza Pública. ¿Y quién maneja la Fuerza Pública? El presidente de la República. La única vez que pierde el manejo de la fuerza pública es cada vez que hay elecciones, que la fuerza pública pasa a formar parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Luego se le devuelven al poder ejecutivo. ¿Sí va quedando claro, chicos? ¿Queda claro por qué es la B? Sí, profe. Ok, ok. Vamos a ver, dice, el siguiente texto se utiliza para describir cambios que se debe generar en incrementos pequeños, discretos, es decir, pasos continuos que dirigen a buscar beneficios en una sociedad a largo plazo. El texto anterior se establecen aspectos concretos del concepto de legitimidad, gradualismo, agente socializador o responsabilidad social. Yo creo que esta ya la habíamos visto. La A. No, la correcta es la B, el gradualismo. Es decir, empezar con pequeños cambios, poco a poco, ¿verdad? Hasta llegar a una gran meta. Por ejemplo, ahora que hablábamos ahora que hablábamos de la ley 7600, inclusión y todo esto, bueno, ¿cómo se ve el gradualismo? Bueno, primero obligando a todas las instituciones públicas a tener rampas. Cuando ya todas tienen rampas, bueno, se obligan a los bares, se obligan que ya las construcciones que vayan a tener personas adultas mayores, por ejemplo, tengan barandas, etcétera, etcétera. Eso es gradualismo. Se empieza por algo mínimo para llegar a algo más grande. ¿Qué es eso grande? Pues la inclusión de las personas. ¿Ok? Papá. No, esto ya lo habíamos visto. Sí, esto ya no sé. Esta no. Vamos a ver, además de establecer parámetros de organización institucional, disponen limitaciones de quienes ejercen su poder político, mediante la regulación fundamental que procura el establecimiento de un Estado, el cual, en el que se deben respetar las normas y se le dé reconocimiento a los derechos para los habitantes del país. El texto anterior hace referencia al pluralismo, al presidencialismo, al constitucionalismo o a la división de poderes. La C. Sí, al constitucionalismo. ¿Por qué no es pluralismo? Bueno, el pluralismo es tener varias opciones, ¿verdad? Varias opciones de cómo, bueno, de ideologías políticas, de partidos políticos, etcétera, etcétera. El presidencialismo, bueno, ¿por qué no es presidencialismo? Porque el presidencialismo es un sistema democrático, el cual la figura que va a predominar es el presidente, pero hay una división de poderes. Está el poder legislativo, donde están los diputados, el poder ejecutivo, donde está el presidente, y el poder judicial, ¿verdad? Y aquí no me está hablando nada de eso. A la división de poderes, bueno, básicamente lo que les decía ahora, Montesquieu, es el sistema democrático el cual los poderes están divididos. Puede ser parlamentario, ¿verdad? Bicameral, donde hay una Cámara de Senados, hay unos diputados y ellos eligen al primer ministro, ¿ok? O puede ser una división de poderes de tipo presidencialista, en el cual hay tres poderes que cada uno tiene su especificidad. Uno, crear leyes, otro, ejecutarlas, aplicarlas, velar por que se cumplan y mantener el orden y la paz, y el otro, mantener todas las causas civiles, penales, contenciosas administrativas y constitucionales. Entonces, la correcta acá es el constitucionalismo. ¿Qué es el constitucionalismo? Bueno, aquel cuestión que se basa en el establecimiento de una institución, organiza institucionalmente. La constitución política dice qué tipo de democracia somos, ¿sí? Organiza a quienes ejercen el poder. Claro, dice que el presidente tiene que estar solo 4 años en el poder, igual que los diputados, igual que los alcaldes. Regula el establecimiento del Estado. Claro, dice qué tiene que hacer el Estado y qué no. ¿Qué pasa si el Estado no está cumpliendo
Por ejemplo, ¿qué pasa si el Estado no está garantizando fuentes de empleo? ¿Podemos demandar al Estado? Claro que sí. Podemos irlo a la sala cuarta y demandar al Estado. ¿Ok? En que se respeten las normas y se dé conocimiento de los derechos para todos los. ¿Dónde están los deberes y los derechos de los habitantes? En la Constitución. Entonces la correcta es constitucionalismo. Es uno de nuestros mayores fuertes, la Constitución política. Vamos a ver, dice, el valor de la cultura política costarricense que incentiva la igualdad hacia la creación de oportunidades en el ámbito social, económico, y consiste en el reconocimiento de todas las personas tienen el derecho a un bienestar mínimo. Se denomina A, libertad, B, equidad, C, inequidad o D, tolerancia. La B. Muy bien, equidad, chicos. Recuerden que no buscamos la igualdad, buscamos la equidad. Como les decía, estamos en una carrera, no todos somos iguales. Por allá, por ejemplo, quizás Alan sea más fuerte que yo, tenga una mejor con- con- composición física, ¿verdad? Y él sea mejor para ciertos trabajos o para desplazarse de una manera más eficiente que lo que puedo hacer yo. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, buscar, el Estado tiene que darme los medios para, pues que yo no me vea tan atrás de Alan, ¿verdad? Es una igualdad de oportunidades. Dice, este valor se relaciona con la ausencia de conflictos bélicos y la presencia de relaciones armoniosas. ¿A cuál valor de la cultura política costarricense se refiere el texto anterior? A, paz, B, libertad, C, tolerancia o D, honestidad. Paz. Perdón, chicos. Sí, la paz, ¿verdad? La libertad, pues ya hemos hablado de la libertad, creo que quedó clara, la tolerancia, bueno, es esta cuestión de respeto, ¿verdad? De tolerar y la honestidad, pues, pues es el valor de, pues, viajar con bien, ¿verdad? Es decir, no buscar aprovecharse ni tomar ventaja alguna sobre alguna posición. Vamos a ver, dice, como parte de la comunicación política en Costa Rica, bueno, esto no lo hemos visto. Eh, pa, 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 pa. Este tengo que enviárselo, sí, cierto. Vamos a ver la siguiente semana. Practicar cotidianamente el respeto a las opiniones, creencias, costumbres y forma de pensar de las otras personas, es decir, respetar la diversidad en la sociedad, son aspectos que fomentan y definen el valor de A, tolerancia, B, inequidad, C, moralidad o D, lealtad. La A. Sí, tolerancia. Bueno, ustedes saben que a mí no me gusta la tolerancia, yo soy más de cambiarlo por respeto, pero sí. Eh, mm. Dice, lea el siguiente, corresponde a la forma de expresión política de la voluntad individual de la igualdad ciudadana. Con su ejercicio consigue la designación de representantes del pueblo. El- la información anterior en el contexto del sistema electoral costarricense se refiere al concepto de mecanismo de incidencia, participación civil, opinión pública o sufragio. La B. Sí, muy bien. La D es sufragio, es el voto. Hace referencia a eso. Ok, vamos a ver otra práctica porque a veces vamos a ver, vamos a hacer un poquito más, porque estamos solo con, bueno, esta es del tema de hoy, bueno, la semana pasada y esta. Dice, concepto de, dice, es una estrategia o programa de acción del gubernamental aplicable a un sector de la sociedad o a un espacio geográfico en concreto. Incluye un contenido, un objetivo específico, una orientación o normativa y un espacio territorial de aplicación. ¿Con cuál opción se completa correctamente el esquema anterior? A, política pública, B, acción afirmativa, C, trabajo de calidad o D, práctica institucional. La A. Muy bien. ¿Por qué es política pública? Porque básicamente es lo que hemos estado viendo. Las políticas públicas se dividen en tres. Profe, pero no me quedó claro. ¿Me puede dar un ejemplo? Sí. ¿Se acuerdan cuando pasó Cinchona? Que hubo un terremoto, etcétera, etcétera, se cayeron muchas casas. Bueno, ¿cuál fue una política pública? Bueno, ayudar a estas personas, dotarlas de un espacio
en el cual pudiesen vivir, ¿verdad? Entonces se hizo una política pública que iba a hacer, brindarles vivienda. ¿A quiénes? A la gente de Cinchona. Vean que tiene un contenido objetivo. ¿Tuvo una repercusión? Sí, se tuvieron que hacer casas con ciertas medidas, con ciertas formas, con cierto presupuesto, ¿ok? ¿A dónde? En Cinchona, ¿verdad? Ay, ¿cómo se llama eso? Eso no es Upala, Bajos del Toro, creo que es. Bueno, ahí, entienden, en Cinchona, donde quiera que esté ese cantón. ¿Sí me entienden? Es una política pública. Una acción afirmativa, bueno, una acción afirmativa es, por ejemplo, cada vez que viene el día de la persona afrodescendiente, por ejemplo, pues conmemorar y hacer todo lo que tiene que ser con este día. ¿Sí me entienden? Es diferente a una política pública. Una acción afirmativa es, vean, aceptamos que hayan personas afro y abrazamos esa diversidad y hacemos esto. Sí, sí me van entendiendo un poco. Bueno, el trabajo de calidad es aquí el trabajo que se hace con una idoneidad, que se hace bien y una práctica institucional, por ejemplo, es poner el pasito en diciembre. En toda clínica que ustedes vayan, en todo lado ponen un pasito. Eso es una práctica institucional, por ejemplo. Tu. Vamos a ver. Vean estos. En Costa Rica, como parte de la visión del Estado Solidario costarricense, se aplican políticas que favorecen el mejoramiento gradual, poco a poco, de las remuneraciones de los trabajadores para elevar las capacidades de consumo y propiciar un mayor bienestar económico para las familias. El texto anterior permite distinguir la incidencia que tiene la sociedad costarricense, la política pública de A, salud integral, B, igualdad política, C, salarios crecientes, D, universalización de la educación. La B. No. A ver, justo lo hablamos ahora. Cada año, ¿qué tiene que pasar con su salario? Sí, la C. Ok. ¿Por qué la C? Bueno, vean que aquí dice que, oh, perdón, vean que aquí dice que es una visión del Estado solidario. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el Estado se preocupaba porque básicamente la gente viviese mejor, ¿verdad? Eso es lo que busca el Estado. Se supone que el Estado está obligado a que ustedes vivan mejor cada año, ¿verdad? Y dice que es el aumento o el mejoramiento gradual de las remuneraciones. ¿Qué son las remuneraciones? Bueno, sus salarios. ¿De quiénes? De las personas trabajadoras. Entonces la política que están hablando acá de salarios crecientes. Cada año ustedes les tienen que subir el salario un poco, ¿verdad? Ya sea 1%, ya sea lo que definan. Puede ser hasta 13% en algunos casos. Pero bueno, usualmente los patrones le suben lo mínimo, ¿verdad? Vamos a ver dice, artículo 50. El Estado procurará mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. El artículo anterior permite distinguir que el Estado costarricense ejecuta políticas públicas inclusivas con el fin de, vean que está hablando de políticas públicas inclusivas, promover la igualdad de oportunidades en la sociedad, restringir el aumento de impuestos en el sector laboral, eliminar las diferencias de ingresos en el salario de los trabajadores o impulsar la unificación de los patrones de consumo en la población. La A. Muy bien, la A. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de su sexo, etnia, demás, usted va a tener una debida bienestar. ¿Ok? ¿Restringir el aumento de impuestos en el sector laboral? No, al contrario. Recuerden que los impuestos son donde salen la mayoría de políticas públicas. Eliminar las diferencias de ingreso salarial en los trabajadores. Y bueno, esto es una utopía. Hay gente que va a ganar más y hay profesiones, etcétera, etcétera. Entonces, no, ¿verdad? No hay un salario. Impulsar la unificación del patrón de consumo en la población. Pues no, eso lo que nos está diciendo es que va a impulsar que todos comamos y tengamos ciertas prácticas para, para comer y para comprar y para hacer nuestras cosas.
¿Ok? Vamos a ver la siguiente. ¿Queda clara esa? Sí, profe. Ok, dice, hace pocos días el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, informó que la tasa de desempleo en el país para este cuarto trimestre del 2006 fue de 9,5, según datos de la encuesta continua de empleo. Una cifra que además elevada es preocupante. En pocas palabras, no parece que el país esté resolviendo el problema de desempleo. Tomado en serio hoy, desempleo en Costa Rica, un problema de desigualdad. El texto anterior evidencia vacíos en la ejecución de políticas públicas de Costa Rica, relacionados con la aplicación de la norma constitucional que expresa que el deber del Estado de promover una formación de sindicatos y trabajadores, procurar una ocupación honesta y útil y debidamente remunerada, contratar a todas las personas desempleadas del sector público y privilegiar las fuentes de trabajo y adolescentes del sector privado. Chicos, esta es para de la materia que vamos a ver. Acá la correcta es esta, procurar una ocupación honesta y útil y debidamente remunerada. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Vean, ustedes no pueden, el Estado tiene que garantizar que ustedes tengan un trabajo digno, ¿sí? Por ejemplo, no, el Estado no va a promover que ustedes trabajen en cuestiones ilegales. Por ejemplo, eh, la prostitución, por más que digan que es la labor más antigua, etcétera, etcétera, no es un trabajo, ¿ok? Porque el trabajo tiene que dignificar a la persona, tiene que darle las herramientas necesarias para que ustedes no hagan cosas que ustedes no desean. ¿Sí me van entendiendo? Un poco. El trabajo tiene que ser honesto. El Estado no va a propiciar que ustedes se vayan al narcotráfico, que empiecen a vender algún tipo de droga ilegal o que hagan o que vendan riñones, por ejemplo. Ustedes sabían que vender órganos es sumamente ilegal. El Estado jamás va a propiciar eso, porque el Estado les tiene que dar a ustedes trabajo útil, honesto y dignificante, que es lo que hace falta acá. Aquí la correcta es la B, pero lo vamos a ver la siguiente semana. Vamos con esta última para... Está tan larguísimo. Vamos a ver el artículo 11. Esta es de educación. Dice, el Estado organizará y patrocinará la educación de adultos para eliminar el alfabetismo y proporcionar unas oportunidades culturales a quienes deseen mejorar su condición intelectual, social y económica. Ley Fundamental de Educación, 1957. El texto anterior permite valorar políticas públicas universales que el Estado aplica costarricense en procura de favorecer la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo, garantizar la excelencia académica de la población estudiantil, unificar las tradiciones y costumbres culturales de la población o privatizar los centros educativos dirigidos a una población adulta. La A. Sí, muy bien. ¿Por qué no la ve? Bueno, porque no puede garantizar que todos sean excelentes estudiantes, ¿verdad? Eso es básicamente lo que nos dice la B. Garantizar la excelencia académica de la población estudiantil. El Estado no lo puede garantizar. Van a haber estudiantes muy buenos y estudiantes muy malos. Unificar las tradiciones y costumbres culturales de la población, pues no, ¿verdad? Bueno, aunque sí, pero no, no explícito, ¿verdad? Es más oculto. Y la privatización de los centros educativos, no, pues no, ¿verdad? Lo que busca al contrario, está obligado a hacerlo gratis. Entonces, chicos, hasta aquí. ¿Quedaron claras las preguntas? ¿Vieron más o menos cómo va? Sí, profe, todo bien. Ok, yo les voy a enviar eh, una práctica, ¿verdad? No, no crean que se me olvidó calificarla. La siguiente clase vamos a ver el tema 2 y la práctica. Y nada más eso. ¿Queda claro, chicos? Profe, ¿cuántos temas faltan? Falta uno, nada más. Y no falta, sí, falta terminar este gran tema, es que este es enorme. Y falta el otro que se llama eh, prácticas democráticas, disenso, consenso, eh, negociación colaborativa y ya terminaríamos todo. O sea, Está bien, profe, gracias. en dos,
en 2, 3 semanas terminamos y ya empezaremos a ir con práctica. Yo les voy a enviar unos esquemas de la materia para que vayan viéndolos y se vaya, y ya cuando terminemos todos con estos esquemas, ustedes pues solo repasen y encuentren puntos importantes, palabras claves que deben manejar, ¿verdad? Nada más. Listo, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, profe, pura vida. Cuídense.